El jeque Rashid Al Maktoum ofrece $1 millón a quien pueda hablar árabe fluido en una fiesta de élite en Manhattan, sin saber que la mujer que acepta su desafío guardará un secreto que destruirá todas sus certezas sobre el amor y la traición. Lo que acontece después expondrá las heridas más profundas de un hombre que construyó muros alrededor de su corazón y revelará un secreto que cambiará para siempre el destino de dos almas marcadas por el pasado. Una historia que demuestra que el verdadero valor no se mide en dinero y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre segundas oportunidades. La terraza del Mandarín Oriental resplandecía bajo las luces de Manhattan como un palacio suspendido en el cielo. Rashid Al Maktoum observaba la ciudad desde su trono de cristal y poder, con su tradicional tobe blanco inmaculado y su gutra sujeta con una gal de oro que había pertenecido a su abuelo. A sus 34 años, el jeque había conquistado imperios financieros en 3 continentes, pero sus ojos color ámbar permanecían vacíos, fijos en un horizonte que nunca le devolvía lo que buscaba. La fiesta bullía a su alrededor. Empresarios, celebridades, herederos de fortunas centenarias. Todos querían algo de él. Todos fingían entender su mundo. Su Alteza, permítame presentarle a los representantes del fondo de inversión Goldman, murmuró su asistente Ahmed, inclinándose discretamente. Rashid ni siquiera volteó. Diles que estoy ocupado. Pero señor, llevan 3 meses solicitando esta audiencia. Ahmed. Una sola palabra, pronunciada con ese tono que había silenciado salas de juntas en Dubái, Londres y Tokio. Ahmed retrocedió con una reverencia. Rashid tomó su copa de jugo de granada, nunca alcohol, nunca, y sintió ese vacío familiar expandirse en su pecho. El mismo vacío que ninguna adquisición, ningún éxito, ninguna conquista había logrado llenar en 6 años. Desde aquella noche, desde Amira, no pronunciaba ese nombre ni siquiera en sus pensamientos. Pero ahí estaba, como siempre, flotando en los márgenes de su conciencia. Damas y caballeros, la voz del anfitrión retumbó en los altavoces. Nuestro invitado de honor, Su Alteza el jeque Rashid Al Maktoum, tiene unas palabras para compartir. Rashid no había preparado ningún discurso. Odiaba estos circos, pero algo en la falsedad de todas esas sonrisas, en la superficialidad de esas conversaciones en inglés perfecto, pero hueco, lo impulsó a levantarse. Caminó hacia el micrófono con la elegancia de quien nació entre dunas y palacios. El silencio cayó como una cortina de seda. Esta noche, comenzó, su voz profunda cargada de un acento que hacía temblar las copas de champán. He escuchado 100 conversaciones, negocios, oportunidades, conexiones, pero ninguna persona en este salón ha pronunciado una sola palabra en mi idioma. Miradas confusas se cruzaron entre los invitados. El árabe, continuó, y algo oscuro brilló en sus ojos. La lengua de mis ancestros, la lengua de la poesía que construyó civilizaciones mientras Europa dormía en la oscuridad. ¿Hay alguien aquí que pueda sostener una conversación real conmigo? En mi idioma, el silencio se espesó, incómodo. Ofrezco $1 millón, dijo Rashid, y el murmullo explotó como fuegos artificiales. A quien pueda hablar conmigo en árabe fluido. 5 minutos de conversación, $1 millón. Rashid, hermano, ¿qué estás haciendo?, susurró Ahmed a su lado alarmado. Pero Rashid no escuchaba. Había algo roto en él esta noche, algo que necesitaba explotar. Necesitaba probar lo que siempre supo, que estaba completamente solo en este mundo de extraños que lo rodeaban con manos extendidas y corazones cerrados. ¿Nadie?, desafió, su voz elevándose. 100 millonarios en esta sala, ¿y ninguno se molestó en aprender el idioma de quien financia sus sueños? Risas nerviosas, algunos murmullos sobre traductores y
Google. Rashid sintió el desprecio crecer en su garganta como bilis. Y entonces, desde el fondo de la terraza, una voz femenina se elevó, clara como el llamado a la oración al amanecer. Ana astati anatakalam ma'ak. Yo puedo hablar contigo. El mundo se detuvo. Rashid giró tan bruscamente que su gutra se movió ligeramente. La multitud se abrió como el mar rojo, y caminando hacia él, con pasos medidos y una expresión que mezclaba desafío con algo más profundo, venía una mujer. No, era su belleza lo que lo paralizó, aunque era innegable. Cabello castaño oscuro que caía en ondas hasta la mitad de su espalda, ojos verdes que brillaban con inteligencia feroz, un vestido negro simple que contrastaba con la ostentación del resto de las invitadas. Era la forma en que lo miraba, como si pudiera ver a través de todas sus defensas, como si reconociera algo en él que él mismo había olvidado que existía. Hal hatatahadi hakiki am mujarrad istiarad lilfat al intibah, preguntó ella, deteniéndose a 3 pasos de distancia. ¿Es esto un desafío real o simplemente una exhibición para llamar la atención? Varios invitados jadearon ante la audacia del tono. Ahmed dio un paso adelante, pero Rashid lo detuvo con un gesto. Una sonrisa lenta, peligrosa, se dibujó en los labios del jeque. Iktabiri wa aktashifi. Pruébame y descúbrelo. La mujer inclinó ligeramente la cabeza y Rashid notó que sus manos, perfectamente quietas a sus costados, temblaban casi imperceptiblemente. Tenía miedo, pero había dado el paso de todas formas. Ismi Laila Hassan, dijo ella. Waqad qadimtu min Boston hadiran hada al-hafl, la li ajl al-mal, bal li ajl al-fursa. Mi nombre es Laila Hassan y vine desde Boston para asistir a esta fiesta, no por el dinero, sino por la oportunidad. Fursa limada. ¿Oportunidad para qué? Los ojos verdes de Laila sostuvieron los suyos sin pestañear. Li udriba lakum bihakika, al-wahda allati taishunaha, laisat natijat, al-luga, bal natijat al-qalb alladhi aglaktumu. Para golpearte con una verdad, la soledad que vives no es resultado del idioma, es resultado del corazón que cerraste. El silencio que siguió fue absoluto. Ahmed parecía a punto de sufrir un infarto. Rashid sintió que algo dentro de él se quebraba y se reformaba simultáneamente. Nadie le había hablado así en 6 años. Yaria Jidan, murmuró, su voz bajando a un registro íntimo que hizo que Laila diera un paso involuntario hacia atrás. Augabia Jidan, la mukarrir badu, muy valiente o muy tonta, aún no lo decido. Rubama Kilahuma, respondió Laila, y por primera vez una sonrisa fantasmal tocó sus labios. Al-Shajaha wal-Hamaka Galiban Yatayawaran. Quizás ambas. El coraje y la estupidez a menudo son vecinos. Algo en el pecho de Rashid se expandió. Una sensación que no experimentaba desde... No iría ahí. Ahmed ordenó en inglés sin apartar la mirada de Laila. $1 millón, transferidos a la cuenta de la señorita Hassan mañana a primera hora. Pero Su Alteza, los 5 minutos no han... Ahora, cortó, volviendo al árabe mientras extendía su mano hacia Laila. Itbaini, sígueme. Laila miró esa mano extendida como si fuera una serpiente y una salvación al mismo tiempo. Rashid podía ver el conflicto en sus ojos. Aceptar significaba cruzar un umbral. Significaba entrar en un territorio desconocido con un hombre que era famoso por su frialdad, su poder, su capacidad de destruir imperios con una firma. Ella tomó su mano. Un error, un acto de fe, un salto al vacío. Rashid la condujo fuera de la terraza, dejando atrás murmullos escandalizados y teléfonos que ya capturaban el momento para las redes sociales. No le importó. En ese momento,
con la mano pequeña pero firme de Laila en la suya. No le importaba nada excepto descubrir quién era esta mujer que hablaba su idioma como si hubiera nacido entre las dunas del desierto. La llevó a través de pasillos de mármol hasta una suite privada que mantenía en el hotel. Ahmed lo siguió a distancia prudente, murmurando oraciones en árabe. Una vez dentro, Rashid soltó su mano y se volvió hacia ella. La luz de Manhattan se filtraba a través de ventanas de piso a techo, bañándola en plata y sombras. Kulili exigió: Man anti hakikatan. Dime, ¿quién eres realmente? Laila se abrazó a sí misma y Rashid notó que todo su cuerpo estaba tenso, como si estuviera preparándose para recibir un golpe. Soy profesora de literatura árabe en la Universidad de Boston, respondió en inglés, su voz más pequeña ahora, despojada del desafío que había mostrado abajo. Me especializo en poesía del siglo X. Mi madre era libanesa, mi padre estadounidense. Crecí entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Eso no explica por qué te arriesgaste a humillarte públicamente. ¿Humillarme? Una chispa de fuego regresó a sus ojos. Gané $1 millón en 5 segundos. Algunos dirían que fue un excelente negocio. Algunos, coincidió Rashid, dando un paso hacia ella. Pero tú no lo hiciste por el dinero, lo dijiste tú misma. Oportunidad. ¿Qué oportunidad, Laila Hassan? El nombre sonaba extraño y perfecto en su lengua, como si hubiera estado esperando pronunciarlo toda su vida. Laila desvió la mirada y Rashid supo que había encontrado la herida. Mi departamento va a ser cerrado, admitió, su voz quebrándose ligeramente. Recortes presupuestarios. Al parecer, la poesía árabe medieval no genera suficientes ingresos para la universidad. Llevo 3 años intentando conseguir financiamiento para salvarlo. 3 años escribiendo propuestas, rogando a donantes, vendiendo mi alma en pedazos. Caminó hacia la ventana, poniendo distancia entre ellos. Esta fiesta era mi última oportunidad. Había escuchado que estarías aquí, que eres generoso con causas culturales. Pensé que si podía hablar contigo, en tu idioma, desde un lugar de respeto genuino y no solo de adulación occidental. Quizás su voz se apagó. Rashid vio sus hombros temblar una vez, 2 veces, antes de que se enderezara con determinación férrea. Pero entonces hiciste ese desafío ridículo, continuó, volteándose hacia él con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Y algo en mí se rompió. Algo que ha estado rompiéndose durante años de ver mi herencia, mi pasión, mi razón de existir, ser tratada como algo exótico o irrelevante o peligroso, dependiendo del canal de noticias que la gente mire. Caminó hacia él con pasos que eran casi violentos. Así que sí, acepté tu desafío. No por el dinero, por el simple placer de hacerte ver que hay personas que valoran lo que vienes, no solo lo que posees, que hay un mundo más allá de tu burbuja de poder, donde el árabe no es solo una transacción comercial, sino un puente hacia el alma humana. Se detuvo a centímetros de él, tan cerca que Rashid podía contar las motas doradas en sus ojos, verdes. Wal ana, susurró en árabe. Sa'akhdu mil yunak, wa sa'ajfi qismi, wa sa'astamirru fil qital li kull shay'in u'minuhu bihi, bidun musaadatika. Y ahora tomaré tu millón, salvaré mi departamento y continuaré luchando por todo en lo que creo. Sin tu ayuda. Rashid debería haber sentido furia, desprecio. Esta mujer acababa de insultarlo, desafiarlo, reducirlo a un simple símbolo de riqueza vacía. En cambio, se descubrió sonriendo. Una sonrisa real, no la máscara diplomática que usaba en reuniones de negocios. Una sonrisa que nacía de un lugar que había olvidado que existía. Antigalta, dijo suavemente,
Estás equivocada. ¿Sobre qué? Sobre que no necesitas mi ayuda, sobre que puedes continuar sola. Laila levantó la barbilla, desafiante. He estado sola toda mi vida. Sobreviviré. Al-Baka Laisa al-Haya. Sobrevivir no es vivir. Las palabras flotaron entre ellos como un antiguo proverbio y Rashid vio el impacto en los ojos de Laila. Ella reconocía la cita. Por supuesto que la reconocía. Era de Al-Mutanabi, el poeta que había definido la grandeza árabe en el siglo X. No me cites poesía que estudié durante años, murmuró Laila. No la uses como arma. No es un arma. Rashid extendió su mano nuevamente, un eco del gesto en la terraza. Es una invitación. ¿A qué? A cenar conmigo mañana, a hablar sobre tu departamento, sobre poesía, sobre esos dos mundos entre los que creciste, a permitirme conocer a la mujer que tuvo el coraje de desafiarme cuando 100 hombres más poderosos permanecieron en silencio. Laila miró esa mano como si fuera un abismo. No soy una de tus adquisiciones. Lo sé, por eso te estoy pidiendo, no ordenando. Los hombres como tú no piden, toman. Algo oscuro cruzó el rostro de Rashid. Una sombra de memoria, de dolor enterrado tan profundo que había olvidado cómo sangraba. Los hombres como yo, repitió. ¿Y qué sabes tú de hombres como yo, Laila Hassan? Sé que coleccionan cosas hermosas y las guardan en jaulas de oro. Sé que confunden posesión con amor. Sé que... Se detuvo abruptamente como si hubiera revelado demasiado. Pero Rashid había visto el dolor específico en sus ojos, el conocimiento que solo viene de la experiencia directa. ¿Quién fue?, preguntó, su voz bajando a un susurro peligroso. El hombre que te hizo creer eso. Eso no es asunto tuyo. Todo sobre ti se está convirtiendo en asunto mío, y ambos lo sabemos. Laila retrocedió como si la hubieran quemado. Esto fue un error. Guárdate tu millón, guárdate tu cena, guárdate tus... Pero las palabras se ahogaron en su garganta porque Rashid había cerrado la distancia entre ellos en 2 zancadas y aunque no la tocaba, su presencia la envolvía como una tormenta de arena. Afam Kaufaki, murmuró, cambiando al árabe como si solo ese idioma pudiera contener la verdad que necesitaba decir. Afamuh li annani u aishu aidan, kul yaum, kul laila. Entiendo tu miedo, lo entiendo, porque yo también lo vivo, cada día, cada noche. No sabes nada de mí, susurró Laila, pero su voz temblaba. Sé que vienes de Boston, pero tu acento en árabe es de Beirut del Sur. Sé que el vestido que usas es de hace 3 temporadas. Caro entonces, pero comprado en liquidación, porque valoras la calidad, pero no la ostentación. Sé que mueves el anillo en tu mano derecha cuando estás nerviosa, pero no hay línea de bronceado, lo que significa que es nuevo, un regalo o una armadura. Sé que tus ojos se iluminaron cuando citaste a Al-Mutanabi, pero se oscurecieron cuando hablé de hombres que toman en lugar de pedir, lo que significa que alguien te tomó algo que no podías recuperar. Laila lo miraba con una mezcla de terror y asombro. Soy hombre de negocios, continuó Rashid. Leo personas como otros leen contratos. Es mi supervivencia, pero contigo se detuvo y por primera vez en 6 años permitió que algo real cruzara su rostro. Contigo quiero leer no para protegerme, sino para entender, para conocer, ¿para qué?, susurró Laila, y había algo peligroso en su voz, algo esperanzado. La puerta se abrió abruptamente y Ahmed entró con expresión grave. Su Alteza, perdone la interrupción, pero tiene una llamada urgente de Dubái. Su padre. El cambio en Rashid fue instantáneo. Los muros se elevaron, la calidez se evaporó, el jeque de hielo regresó. Dile que estoy ocupado. Insiste en que es sobre el asunto familiar. Las palabras
Colgaron en el aire como una sentencia. Rashid apretó la mandíbula y Laila vio un músculo saltar en su mejilla. «Espera afuera, Ahmed». «Pero señor, afuera». Ahmed se inclinó y desapareció. Rashid se volvió hacia la ventana, poniendo su espalda a Laila. En el reflejo del cristal, ella podía ver su rostro, cerrado, frío, completamente inaccesible. «Deberías irte», dijo él, su voz de nuevo en ese registro neutral que había usado con los invitados de la fiesta. «Rashid, ¿no tienes permiso para usar mi nombre?» El golpe fue deliberado, diseñado para crear distancia. Laila sintió el aguijón, pero no retrocedió. «Sawadi Uka», dijo en cambio, suave pero firme. «Te dejaré». Caminó hacia la puerta, cada paso un esfuerzo consciente. Su mano estaba en el picaporte cuando la voz de Rashid la detuvo. «Mañana, 8 de la noche, hay un restaurante en el Brooklyn llamado Tanorin. Comida libanesa auténtica, no la versión americanizada. Estaré ahí, en la mesa del fondo». Laila no se volvió. ¿Por qué debería ir? Porque a pesar de todo tu miedo, a pesar de todo lo que ese hombre te hizo, a pesar de todas las razones lógicas para alejarte, quieres ir. Y porque yo también quiero que vayas, y hace 6 años que no quiero nada que no pueda comprar o conquistar. El corazón de Laila latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo a través de la habitación. «Si no estoy ahí a las 8:15», dijo, abriendo la puerta. «Asume que la cordura ganó». «Alaklel nadiran yafus, al-ma'arika latitastahikul hasara». La cordura rara vez gana las batallas que merecen perderse. Laila cerró la puerta detrás de ella, su espalda contra la madera, respirando como si hubiera corrido un maratón. Por el pasillo podía escuchar la voz de Ahmed, tensa y preocupada, hablando en árabe rápido. Pero lo que no podía escuchar era el sonido dentro de la suite. Rashid Al Maktoum, magnate y jeque, con la frente apoyada contra el cristal frío, permitiéndose por primera vez en años sentir algo más que el vacío, y en su bolsillo su teléfono vibraba con un mensaje de su padre. «La encontramos. Amira está viva y viene a reclamar lo que le pertenece». Laila no durmió esa noche. En su pequeño apartamento en el Upper West Side, un espacio que apenas calificaba como estudio, con paredes tan delgadas que escuchaba las discusiones de sus vecinos en 3 idiomas diferentes, se sentó en el alféizar de la ventana y miró hacia el amanecer que pintaba Manhattan de oro y rosa. En su cuenta bancaria acababa de aparecer la transferencia, $1 millón, confirmado. Real, debería estar eufórica. Este dinero salvaba su departamento, salvaba 3 años de trabajo, salvaba la herencia que su madre le había dejado antes de morir de cáncer, cuando Laila tenía 16 años. «La lengua árabe es tu hogar, Habibti», había susurrado su madre en esos últimos días. «Cuando te sientas perdida en este país que no entiende de dónde vienes, regresa al idioma. Ahí me encontrarás siempre». Y Laila había regresado. Había construido toda su vida alrededor de esas palabras, de esa promesa. Se había convertido en la guardiana de un idioma que la mitad de su sangre rechazaba y la otra mitad glorificaba. Pero ahora, con el dinero asegurado, lo único en lo que podía pensar era en cómo los ojos de Rashid Al Maktoum habían cambiado cuando recitó a Al-Mutanabi. Cómo algo feroz y hambriento había despertado en ellos algo que reconocía porque vivía en su propio pecho. Soledad. No la soledad de estar físicamente sola, sino la de ser incomprendida tan profundamente que eventualmente dejas de intentar explicarte. Su teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. 8 de la noche. Espero que la locura gane esta vez. R. Laila debería bloquearlo. Debería tomar su $1 millón
enviar una nota de agradecimiento formal y nunca volver a pensar en el jeque que leía personas como libros y citaba poesía como si las palabras fueran oxígeno. En cambio, escribió. Al-Mutanabi también dijo, el más noble de los actos es arriesgarte por alguien que no te debe nada. No me debes nada, jeque Al-Maktoum. Recuérdalo. La respuesta llegó en segundos. Y tú no me debes a mí nada. Lo que suceda mañana en la noche no será transacción, será elección. La diferencia es todo. Laila cerró los ojos. Su madre había tenido razón. El árabe era su hogar. Pero lo que no le había advertido era que los hogares podían ser refugios o prisiones, dependiendo de quién sostuviera las llaves. Rashid no atendió la llamada de su padre hasta el mediodía siguiente. Había pasado la noche en su oficina del piso 60 de la Torre Trump, rodeado de pantallas que mostraban mercados globales, informes financieros, oportunidades de inversión. Normalmente, estos números lo calmaban. Eran predecibles, controlables, absolutos. Esta noche eran ruido. Cuando finalmente presionó el botón para devolver la llamada, la imagen de su padre llenó la pantalla principal. Sheikh Khalid Al-Maktoum, patriarca de una de las familias más poderosas de los Emiratos Árabes Unidos, con una barba más blanca que la última vez que Rashid lo había visto y ojos que aún brillaban con la misma determinación de acero. Fi al-Akir Kararta Anta Tadakar Anaka Laka Ab, dijo su padre sin preámbulos. Finalmente decidiste recordar que tienes un padre. He estado ocupado construyendo el imperio que me pediste. Que construyera. Un imperio sin herederos es solo una fantasía costosa. Ahí estaba. La conversación que habían tenido 100 veces en 6 años. No vamos a tener esta discusión nuevamente, padre. No tenemos que tenerla, respondió Khalid, y algo en su tono hizo que Rashid se enderezara en su silla. Porque Amira regresó. Está aquí, en Dubái, y quiere verte. El mundo se detuvo. Amira, el nombre que no había pronunciado en voz alta en 6 años, el nombre que había enterrado junto con la capacidad de confiar, de amar, de creer que alguien podía quererlo por algo más que su título y su dinero. ¡No! Rashid. Dije que no. Ha cambiado. Pasó por cosas difíciles después de lo que pasó. Quiere explicarte, pedirte perdón, darte la oportunidad de... ¿De qué? La voz de Rashid era hielo puro. De escuchar cómo me traicionó con mi mejor amigo, cómo robó $500,000 y desapareció la noche antes de nuestra boda, cómo convirtió el día que debería haber sido el más feliz de mi vida en el más humillante. Ella dice que hubo razones, presiones, amenazas de las que no te habló porque quería protegerte. Rashid rió, pero el sonido no contenía humor. Padre, con todo respeto, si crees una palabra de lo que esa mujer dice, has envejecido más de lo que pensaba. Ella está embarazada. El silencio que siguió fue tan profundo que Rashid podía escuchar su propio corazón martillando contra sus costillas. ¿Qué dijiste? 6 meses. Dice que el bebé es tuyo. Imposible. Los tiempos coinciden. Pasaste esa última noche con ella antes de descubrir la verdad sobre ella y Faisal. Ella nunca lo negó. Rashid se puso de pie tan violentamente que su silla golpeó contra el ventanal de vidrio. Esto es manipulación. Esto es exactamente el tipo de mentira que ella tejería para... Hay una prueba de paternidad esperándote. Todo lo que necesita es tu ADN para confirmar o negar. Pero Rashid, su padre se inclinó hacia la cámara y por primera vez en años, Rashid vio algo parecido a miedo en sus ojos. Si ese bebé es tuyo, si es mi nieto, no puedes simplemente ignorarlo. No puedes dejar que tu orgullo destruya la posibilidad de familia, de legado, de todo lo que hemos construido por generaciones.
Mi orgullo, repitió Rashid, su voz peligrosamente baja. No es lo que destruyó nada. Ella lo hizo, ella eligió. Y ahora, tú debes elegir. Vienes a Dubái, te haces la prueba, enfrentas la verdad, o pasas el resto de tu vida preguntándote si dejaste a tu hijo crecer sin padre por el pecado de la madre. La llamada se cortó. Rashid se quedó mirando la pantalla vacía, sintiendo cómo las paredes cuidadosamente construidas alrededor de su corazón temblaban bajo un peso que nunca debió regresar. Amira, viva, aquí, reclamándolo. Y en unas horas tenía una cita con una mujer de ojos verdes que citaba poesía medieval y lo había hecho sentir, por primera vez en 6 años, que quizás no estaba completamente roto. El universo, decidió. Tenía un sentido del humor cruel. Ahmed entró sin tocar, lo que significaba que había estado escuchando. No digas nada, advirtió Rashid. No iba a hacerlo, Su Alteza. Solo venía a recordarle que las reservaciones para esta noche están confirmadas. Tanorein 8 en punto, mesa privada en el jardín trasero. Cancela. Señor, cancela todo. Prepara el jet. Nos vamos a Dubái en 3 horas. Ahmed abrió la boca, la cerró, y luego, con la libertad que le daban 20 años de servicio y amistad, preguntó: ¿y la profesora? ¿Qué hay con ella? ¿Va a dejarla esperando sin explicación? Envíale el $1.000.000 que le prometí. Eso debería ser explicación suficiente. Con todo respeto, Su Alteza, usted y yo sabemos que eso es cobardía. Rashid se volvió hacia su asistente con ojos que habían hecho temblar a hombres más grandes. ¿Acabas de llamarme cobarde? Ahmed no retrocedió. Lo llamé por lo que es. Está huyendo. Igual que ha estado huyendo de Amira durante 6 años. Igual que ha estado huyendo de la posibilidad de sentir algo real. Esa mujer de anoche es una extraña. No le debo nada. No le debe nada, coincidió Ahmed. Pero quizás se debe a sí mismo la oportunidad de descubrir qué podría ser antes de que el pasado lo devore completamente. Ahmed, iré a preparar el jet, señor. Pero si me permite un último consejo de alguien que lo vio construirse desde las cenizas que Amira dejó. No toda mujer que encuentra su idioma está buscando su dinero. Algunas solo buscan ser comprendidas. Y esas son las más peligrosas, porque no las puedes comprar, solo elegirlas. Ahmed salió, dejando a Rashid solo con el peso de una elección que no quería hacer. A las 7:55 de la noche, Layla estaba parada frente al restaurante Tanorein en Bay Ridge, Brooklyn, con su mejor vestido, uno color verde esmeralda que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que le quedaba como si hubiera sido hecho para ella, y un corazón que latía tan fuerte que estaba mareada. Esto era una estupidez, una locura absoluta, pero a las 7:56 empujó la puerta y entró. El aroma la golpeó como una ola. Za'atar, aceite de oliva, carne asándose con especias que conocía desde que su madre cocinaba en su pequeña cocina en Boston. El lugar era pequeño, auténtico, lleno de fotografías de Líbano en las paredes y el murmullo suave de conversaciones en árabe mezclándose con inglés. ¿Reservación?, preguntó el anfitrión, un hombre mayor con bigote generoso y ojos amables. Sí, mesa para 2. Debería estar bajo Al Maktoum. El hombre consultó su libro y frunció el ceño. Ah, sí, la reservación sigue aquí, pero recibimos una llamada hace unas horas. Cancelación. El mundo se inclinó ligeramente. ¿Cancelación? Sí, lo siento mucho. ¿Puedo ofrecerle una mesa de todas formas? Nuestra comida es... No, gracias. Layla salió del restaurante antes de que el hombre pudiera terminar la frase, antes de que las lágrimas que quemaban sus ojos pudieran caer. Estúpida, estúpida, estúpida. Por supuesto que había cancelado.
Hombres como Rashid Al Maktoum no cenaban con profesoras universitarias en restaurantes de Brooklyn. Jugaban con personas como ella por aburrimiento y luego las descartaban cuando encontraban algo más entretenido. El $1.000.000 había sido su pago de despedida. Limpio, transaccional, exactamente lo que había dicho que no quería que fuera. Estaba a mitad de la cuadra cuando escuchó la voz detrás de ella. Layla. Se congeló. Esa voz, imposible, se volvió lentamente. Rashid Al Maktoum estaba parado a 30 pies de distancia, con su tobe blanco brillando bajo las luces de la calle y una expresión en su rostro que ella no podía leer. A su lado, Ahmed sostenía un teléfono con expresión victoriosa. «Le dije que la alcanzaríamos antes de que se fuera, Su Alteza», murmuró Ahmed. Rashid ignoró a su asistente. Sus ojos estaban clavados en Layla. «Kuntu fi al-matar», dijo caminando hacia ella con pasos medidos. «Mustaidan li rukub al-Taira ila Dubái». Estaba en el aeropuerto, listo para abordar el avión a Dubái. «Entonces deberías estar en ese avión», respondió Layla en inglés, odiando cómo su voz temblaba. «No aquí, desperdiciando el tiempo de ambos». Pensé lo mismo, hasta que Ahmed, que aparentemente ha decidido que su trabajo ahora incluye ser mi conciencia, me preguntó algo. ¿Qué? Rashid se detuvo a un brazo de distancia, lo suficientemente cerca para que Layla pudiera ver las líneas de fatiga alrededor de sus ojos, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se abrían y cerraban, como si estuviera luchando contra el impulso de alcanzarla. Me preguntó qué estaba eligiendo, el pasado que me destruyó o el futuro que me aterraba. ¿Y qué elegiste? Todavía estoy decidiendo, pero pensé que la decisión sería más clara después de cenar. A pesar de todo, a pesar del dolor de la espera, a pesar de la humillación de ser cancelada, Layla sintió una sonrisa tirando de sus labios. El restaurante dijo que cancelaste. Lo hice, porque la mesa que reservé no era lo suficientemente privada. Así que compré el restaurante. Layla parpadeó. ¿Qué? Por esta noche. Compré el restaurante entero por esta noche. Solo tú y yo, comida hecha por la abuela Rawia que ha estado cocinando desde antes de que naciéramos, y ninguna interrupción de nadie a menos que el lugar se esté incendiando. Quizás ni siquiera entonces era absurdo, era excesivo. Era exactamente el tipo de gesto ostentoso que Layla debería rechazar. «Estás loco», susurró. «Ajal», coincidió Rashid, y por primera vez una verdadera sonrisa cruzó su rostro. «Wakadazbatta dalika anti». Sí, y tú probaste eso. Le extendió la mano. «Hal satamnahi fe al-fursa lima rifat mada yahduzu indama ithnan min al-majannan yaltaqiyan». Me darás la oportunidad de descubrir qué sucede cuando dos locos se encuentran. Layla miró esa mano. Sabía que tomarla significaba más que aceptar una cena. Significaba aceptar la posibilidad. Significaba arriesgarse a sentir algo por un hombre que probablemente la destruiría tan completamente como sea posible amar a alguien inalcanzable. Tomó su mano. «Una cena», dijo firmemente. «Y si en algún momento siento que esto es un juego para ti, me voy. No importa cuántos restaurantes compres». «Mautik», prometió Rashid, entrelazando sus dedos con los de ella. «Walau kana la iban, kuntu kad hasirtu bal fil mundu al-lahza allati fahanataka ismaki». Prometido. «Y si fuera un juego, ya habría perdido desde el momento en que pronunciaste mi nombre». La llevó de regreso al restaurante, donde el anfitrión ahora los esperaba con una reverencia profunda y una sonrisa que sugería que esto no era la primera vez que presenciaba las excentricidades de los muy ricos. El jardín trasero había sido transformado. Luces de cuerda colgaban como estrellas capturadas. Una mesa para dos estaba dispuesta con lino blanco y velas que parpadeaban en la brisa de la noche. Y en el centro,
un arreglo simple de jazmín blanco que llenaba el aire con un aroma que Laila no había olido desde la última vez que visitó la casa de su tía en Beirut. «Jazmín», murmuró, tocando los pétalos suaves, «el símbolo nacional de mi madre patria. Lo sé, lo busqué después de que te fuiste anoche. Quería, no sé, darte algo que no fuera dinero». Laila lo miró y algo dentro de ella se quebró y se reformó simultáneamente. Se sentaron. La abuela Rawia salió personalmente de la cocina, una mujer diminuta con un pañuelo en la cabeza y manos que habían alimentado a generaciones, y procedió a traer plato tras plato, como si estuviera alimentando a su propia familia. Hummus que se derretía en la lengua, fatayers rellenos de espinaca y queso, kibbe crujiente por fuera y tierno por dentro, tabulé tan fresco que podía saborear, el limón y la menta como si acabaran de ser cortados. Y hablaron, primero en árabe, luego en inglés, luego mezclando ambos sin pensar, como dos ríos convergiendo en un delta. Rashid le contó sobre crecer entre Dubái y Londres, siempre el heredero, siempre el símbolo, nunca simplemente un niño. Laila compartió memorias de su madre enseñándole dialectos libaneses en la cocina, mientras su padre leía el Wall Street Journal y pretendía no entender cuando discutían en el idioma que él había decidido que era demasiado complicado para aprender. Murió pensando que había fallado, dijo Laila en voz baja, moviendo el tabulé en su plato, que no me había dado suficiente de su mundo para mantenerme conectada. Pero me dio todo. Me dio el idioma, la poesía, la capacidad de ver belleza en palabras que otras personas solo escuchan como sonidos extranjeros. Ella estaría orgullosa de quien te convertiste. ¿Cómo puedes saber eso? No la conociste. Conozco lo que creó. Y lo que creó es extraordinario. Laila sintió las lágrimas presionando, pero las forzó hacia abajo. Hablar de su madre siempre hacía esto. Habría algo en ella que había sellado con capas de academia y profesionalismo. «Háblame de por qué estabas en el aeropuerto», dijo en cambio. Un desvío, un escape. La expresión de Rashid se cerró instantáneamente. «Es complicado. La mayoría de las cosas que valen la pena lo son». Él tomó su copa de jugo de granada, estudiando el líquido rojo oscuro como si contuviera respuestas. Hace 6 años comenzó, cada palabra pareciendo costarle. Estaba comprometido para casarme. Su nombre era Amira. Habíamos crecido juntos. Nuestras familias habían planeado la unión desde que éramos niños. Pero en algún momento eso se convirtió en algo real. O eso pensé. Laila permaneció en silencio, sintiendo el peso de lo que vendría. Una semana antes de la boda, descubrí que había estado teniendo una aventura con mi mejor amigo, Faisal, un hombre al que consideraba mi hermano. Habían estado juntos por 2 años, riéndose de mí, usando mi confianza para ocultar su traición. Y cuando los confronté, cuando les di la oportunidad de explicar, de disculparse, de algo, desaparecieron, juntos, con $500,000 que Amira había robado de la cuenta conjunta que habíamos abierto para nuestra vida futura. Su mandíbula se tensó. La humillación no fue lo peor. Fue darme cuenta de que nunca me había amado, que todo había sido actuación, estrategia, un largo juego para acceder a la fortuna de mi familia. Y yo había sido tan estúpido, tan desesperado por creer que alguien podía verme como algo más que un título y una cuenta bancaria, que no vi las señales que todos los demás probablemente notaron. Rashid, después de eso, continuó, su voz más fría ahora, más controlada. Decidí que nunca volvería a ser tan estúpido. Construí muros. Me enfoqué en negocios donde las traiciones se pagan con abogados y las lealtades se compran con contratos. Fue más seguro, más claro.
Más solitario, añadió Laila suavemente. Sus ojos encontraron los de ella, y en ellos Laila vio un dolor tan profundo que tuvo que contener el aliento. Más solitario, coincidió, pero sobrevivible. Al-Baká Laisa al-Haya, citó Laila, usando sus propias palabras de la noche anterior. Una sonrisa triste tocó sus labios. Exacto. Y entonces apareciste tú, con tu desafío y tu poesía, y tus ojos que me miran como si pudieras ver más allá de los muros que me tomó años construir, y me aterra lo que eso significa. ¿Por qué? Porque esta mañana mi padre me llamó. Amira regresó. Dice que está embarazada. Dice que el bebé es mío. El mundo se detuvo. Laila sintió como si alguien hubiera vaciado todo el aire del jardín. ¿Lo es? No lo sé. Los tiempos coinciden. Pasamos una noche juntos justo antes de que todo explotara. Pero no confío en nada de lo que dice. No confío en que esto no sea otra manipulación, otra forma de acceder a la fortuna de mi familia. Pero si es verdad, entonces tengo un hijo en camino con una mujer que odio. Tendré que encontrar una forma de estar en su vida sin permitir que su madre me destruya nuevamente. Tendré que... Se detuvo, pasando una mano por su rostro. Debería estar en ese avión a Dubái. Debería estar enfrentando esto como hombre responsable, como padre potencial, como todo lo que se supone que debo ser. Pero en cambio estás aquí. En cambio estoy aquí, repitió, cenando con una mujer que conocí hace menos de 24 horas, pero que de alguna manera se siente como la única persona en el mundo que podría entender por qué no puedo soportar la idea de enfrentar esto solo. Laila extendió su mano a través de la mesa, cubriéndola de él. Sus dedos eran pequeños comparados con los suyos, pero la calidez era real, sólida, innegable. No tienes que hacerlo solo, dijo simplemente. Al menos no esta noche. Rashid volteó. Su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y se quedaron así por un largo momento, conectados por algo más profundo que atracción o conveniencia. Cuéntame, dijo él finalmente, sobre el hombre que te hizo creer que todos somos coleccionistas. Laila se congeló. Parte de ella quería retirar su mano, levantar sus propios muros, protegerse de la vulnerabilidad que sentía creciendo. Pero él había compartido su herida. Lo justo era compartir la suya. Su nombre era Marcus, comenzó, su voz apenas un susurro. Era profesor titular en mi universidad. Brillante, carismático, fascinado por la cultura árabe de esa manera que algunos occidentales lo están. Como si fuéramos artefactos exóticos en un museo. Tomó un sorbo de agua, necesitando la pausa. Yo tenía 23 años, acababa de terminar mi maestría. Estaba vulnerable y hambrienta de validación. Él tenía 42. Debería haber sabido mejor. Debería haber visto las señales. ¿Qué señales? La forma en que solo me llamaba cuando necesitaba algo. Traducción de un texto, conexiones con académicos en Medio Oriente, alguien que hiciera su investigación mientras él tomaba el crédito. Decía que me amaba, que éramos socios, que algún día... Su voz se quebró. Pero solo era un socio cuando le era conveniente. En público yo era su asistente de investigación. En privado me decía que nuestra relación tenía que ser secreta porque el departamento no aprobaría, porque podría dañar nuestras carreras. Fui tan estúpida que le creí por 3 años. Laila, hasta que un día fui a su oficina sin avisar y lo encontré con otra estudiante de posgrado, más joven que yo, también del Medio Oriente, también desesperada por aprobación. Y me di cuenta de que no era especial, era un tipo, un patrón, una colección de mujeres exóticas que él rotaba cuando se aburrí. No terminaste la frase, dijo Rashid suavemente. Laila lo miró y por primera vez en años permitió que alguien viera el
dolor completo en sus ojos. Cuando se aburrían de nosotras, cuando encontraban una versión más nueva, más impresionable, más agradecida. Eso es lo que éramos para hombres como Marcus, no personas, proyectos, cosas hermosas para exhibir y descartar. No todos los hombres... Lo sé, cortó Layla. Racionalmente lo sé, pero el corazón no funciona racionalmente. El corazón recuerda la traición y construye muros para que nunca vuelva a pasar. Muros que reconozco, murmuró Rashid. Porque construí los mismos. Sus ojos se encontraron a través de la mesa, dos personas heridas, reconociéndose en el otro. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Layla. «¿Dos arquitectos de muros que de repente quieren puertas? Averiguamos si somos lo suficientemente valientes para construirlas juntos». La abuela Rawia eligió ese momento para aparecer con el plato final. Knafé, el postre de queso dulce cubierto con pistachos y empapado en sirope de azahar. Lo colocó entre ellos con una sonrisa conocedora y un guiño antes de desaparecer nuevamente. «Ella sabe», dijo Layla con una risa temblorosa. «¿Sabe qué? Que esto es más que una cena». Rashid tomó una porción del nafe, pero en lugar de llevársela a su propia boca, la extendió hacia Layla. Un gesto íntimo, una invitación. Ella abrió su boca, permitiendo que él la alimentara, y el sabor explotó en su lengua. Dulce y salado, familiar y nuevo, exactamente como este momento que compartían. «¿Jalta Salim?», preguntó Rashid. Su voz áspera. «¿Confías en mí?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de significado que iba mucho más allá de un pedazo de postre. Layla tragó, sosteniendo su mirada. «Uridu an ata'ik, wahada yulim». Quiero confiar, y eso me aterra. «Yuribuni aidan». Me aterra también. La honestidad cruda en su voz quebró algo en Layla. Alcanzó a través de la mesa, tocando su mejilla. Y Rashid se inclinó hacia su palma como un hombre que había estado perdido en el desierto, encontrando agua. «Tengo que ir a Dubái», dijo él, su mano cubriendo la de ella, manteniéndola contra su rostro. «Tengo que enfrentar esto con Amira, hacerme la prueba de paternidad, descubrir la verdad. No puedo construir algo contigo sobre cimientos de responsabilidades sin resolver. Lo sé, pero tampoco puedo dejarte y pretender que esto no sucedió, que no te encontré cuando había dejado de buscar. Entonces, ¿qué propones?». Rashid bajó su mano, pero no la soltó, sus dedos entrelazados como si fueran un ancla. «Para ambos». «Ven conmigo», Layla parpadeó. «¿Qué?». «A Dubái. Ven conmigo. Sé que es una locura, sé que nos conocemos hace menos de 2 días, sé que cada parte lógica de tu cerebro está gritando que esto es demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado todo». Pero Layla se inclinó hacia adelante, su mirada ardiente clavándose en la de ella. «Si te dejo aquí, si enfrento esto solo, voy a volver a esos muros. Voy a decidir que eres demasiado arriesgada, que sentir algo es demasiado peligroso, que es más seguro vivir en la soledad que conocer que arriesgarme a la traición. Y voy a perderte antes de siquiera tener la oportunidad de descubrir qué podríamos ser. Rashid, yo tengo trabajo, responsabilidades, una vida en Boston, que puedes manejar remotamente por 1 semana, 2 semanas, el tiempo que necesites para decidir si yo, valgo la pena el riesgo». Era una locura, era absolutamente insano. Layla había conocido a este hombre hace 36 horas. Volar a otro continente con él, entrar en su mundo, encontrarse con su familia y el fantasma de su ex prometida embarazada. Cada célula racional en su cuerpo gritaba que huyera. Pero había algo más fuerte que la racionalidad pulsando en su pecho. Algo que reconocía en Rashid un alma gemela. Otro sobreviviente de traiciones
que había olvidado cómo confiar, pero desesperadamente quería recordar. «Si voy», dijo lentamente, «no es como tu novia o tu pareja o cualquier etiqueta que la gente querrá poner en esto. Voy como alguien que entiende lo que es enfrentar tu pasado y necesita a alguien en tu esquina». «Harisatu Kalb», murmuró Rashid, «la guardiana de mi corazón. Eso es muy pronto para decirlo. Quizás, o quizás cuando encuentras a alguien que te hace recordar cómo sentir después de años de entumecimiento, el tiempo se vuelve irrelevante». Layla cerró sus ojos, tomando una respiración profunda. Podía escuchar la voz de su madre en su memoria. «La vida, Habibti, no se vive en la seguridad. Se vive en los momentos donde saltas sin saber si hay red debajo». Abrió sus ojos. «Una semana. Voy por una semana. Y si en cualquier momento esto se siente como manipulación o juego, o algo menos que genuino, tomo el primer vuelo a casa». ¿Entendido? La sonrisa que iluminó el rostro de Rashid fue como el sol saliendo después de una tormenta de arena. «Mafhum wa Layla». «Sí. Shukran. Gracias. No por venir a Dubái. Gracias por confiar, por arriesgar, por permitir que algo nuevo creciera en el espacio donde el dolor había vivido por tanto tiempo». «No me agradezcas todavía», dijo Layla, pero sonreía también. «Espera a ver si sobrevivo conocer a tu familia». «Mi familia es la parte fácil». Es Amira quien se detuvo, y Layla vio la sombra cruzar su rostro nuevamente. «Enfrentaremos eso cuando llegue el momento», dijo firmemente apretando su mano. «Juntos, ¿de acuerdo? Ma'an, juntos». 48 horas después, Layla estaba parada en el balcón de una suite en el Burj Al Arab, mirando Dubái extenderse debajo de ella como una ciudad sacada de cuentos de las 1001 noches, reimaginados con acero y cristal. El vuelo había sido surrealista. Jet privado, donde cada superficie parecía bañada en oro, asientos que se convertían en camas, comida que rivalizaba con los mejores restaurantes de Manhattan. Ahmed había sido un anfitrión amable pero discreto, dejándoles espacio para hablar, para aprender los ritmos del otro, para comenzar el proceso tentativo de bajar muros ladrillo por ladrillo. Rashid le había mostrado fotos de su infancia. Un niño serio con ojos demasiado viejos, siempre vestido en ropas tradicionales, siempre consciente de las cámaras. Le había contado sobre su madre, fallecida cuando él tenía 15 años, y cómo su muerte había endurecido a su padre en maneras que ninguno de los dos sabía cómo sanar. Layla había compartido su propia historia, la hija mestiza que nunca fue lo suficientemente árabe para los parientes de su madre, ni lo suficientemente americana para los amigos de su padre. Cómo los libros se habían convertido en su refugio, la poesía en su idioma secreto, la academia en su fortaleza. Y lentamente, capa por capa, habían comenzado a ver al otro no como idea o fantasía, sino como persona, complicada, herida, tratando de encontrar camino hacia algo parecido a la paz. Pero ahora, parada en este palacio flotante con el conocimiento de que en cuestión de horas conocería a la familia de Rashid y eventualmente enfrentaría a Amira, la realidad de lo que había hecho la golpeó como una ola. «Nadimatun, ¿arrepentida?» La voz de Rashid detrás de ella, suave pero teñida de ansiedad. Layla se volvió. Él estaba en la entrada del balcón, cambiado a una candura tradicional color crema que lo hacía parecer exactamente lo que era, un príncipe en su elemento. Pero sus ojos todavía contenían esa vulnerabilidad que había visto en el restaurante de Brooklyn. «No arrepentida», respondió honestamente. «Aterrada, sí, cuestionando mi cordura, absolutamente, pero no arrepentida». Rashid caminó hacia ella, deteniéndose lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, pero sin tocarla.
respetando el espacio, respetando la elección. Puedo devolverte al avión ahora mismo, antes de que conozcas a mi padre, antes de que esto se vuelva más complicado. Puedo... Layla colocó un dedo sobre sus labios, silenciándolo. Deja de tratar de rescatarme de decisiones que hice con ojos abiertos. Si voy a huir, será mi elección, no tuya. Solo quiero que sepas que tienes salida. Siempre. Lo sé. Y es exactamente por eso que me quedo. Algo cambió en el aire entre ellos. Rashid levantó su mano lentamente, telegrafando cada movimiento, dándole tiempo para retroceder si quería. Cuando ella no lo hizo, ahuecó su mejilla con una ternura que hizo que su respiración se atascara. La alama, dafaltabi, susurró. Walakin la urida nuhtafi minhu. No sé qué me hiciste, pero no quiero esconderme de ello. Layla se inclinó hacia su toque, permitiéndose este momento de conexión antes de que el mundo real los interrumpiera. Entonces no nos escondamos, enfrentemos lo que viene, juntos. El teléfono de Rashid vibró. Ambos sabían lo que significaba antes de que él siquiera lo mirara. Mi padre, confirmó, leyendo el mensaje. La cena es en 1 hora. Toda la familia estará ahí. Y... se detuvo. Y Amira insiste en estar presente. Dice que tiene derecho a conocer a la nueva mujer en mi vida antes de que avancemos con la prueba de paternidad. Layla sintió su estómago retorcerse, pero mantuvo su voz firme. Entonces supongo que es hora de que conozca a la mujer que casi te roba el futuro. Layla, Rashid, escucha. Necesito que entiendas algo. No vine aquí para competir con ella. Mejor o más digna. Vine porque creo que mereces tener a alguien en tu esquina mientras enfrentas una de las situaciones más difíciles de tu vida. Eso es todo. Rashid la miró como si acabara de descifrar un idioma que llevaba años intentando aprender. Kaifa yumkin antakuni hakikiya. ¿Cómo puede ser real? Porque alguien tiene que serlo en tu vida. La cena fue exactamente tan tensa como Layla había anticipado. El palacio Al Maktoum era una fortaleza de mármol blanco y oro, donde cada superficie reflejaba siglos de poder y tradición. La familia de Rashid la recibió con cortesía formal, su padre, Sheikh Khalid, con ojos que evaluaban cada movimiento, sus tíos y primos, curiosos pero distantes, y finalmente Amira. Era hermosa de la manera que Layla había temido. Piel color oliva perfecta, ojos oscuros que sabían exactamente cómo usar sus lágrimas, y una mano protectora sobre su vientre de 6 meses que gritaba, «Él me debe esto». «Así que tú eres la profesora», dijo Amira en árabe perfecto, su voz dulce como miel envenenada. ¡Qué pintoresco! Rashid siempre tuvo debilidad por proyectos de caridad. Layla sintió la tensión inmediata en el cuerpo de Rashid a su lado, pero ella colocó una mano suave en su brazo. Y tú debes ser la mujer que no supo valorar lo que tenía hasta que lo perdió, respondió con calma, sin veneno, solo verdad. Debe ser difícil vivir con eso. El silencio en la habitación fue absoluto. Amira palideció, su padre tosió, incómodo, y Rashid miró a Layla como si acabara de presenciar un milagro. «La necesito hablar contigo», dijo Amira, dirigiéndose a Rashid, ignorando a Layla. «En privado, sobre nuestro hijo». «Cualquier cosa que tengas que decir», respondió Rashid con voz de hielo. «Puedes decirlo aquí. Rashid, por favor, aquí. Ahora». Amira apretó los labios, luego dejó caer la máscara. La dulzura se evaporó, reemplazada por algo duro y calculador. «Está bien. La verdad es que no estoy segura de que sea tuyo. Podría ser de Faisal, pero tú tienes más dinero, mejor posición, y un hijo tuyo me aseguraría un futuro que tu ex mejor amigo nunca podría darme».
Los jadeos resonaron alrededor de la mesa. Sheikh Khalid se puso de pie violentamente, pero fue Layla quien habló. Así que viniste a apostar. A ver si podías manipular a un hombre bueno una vez más porque tu vida con el hombre que elegiste no resultó como esperabas. Amira la miró con odio puro. ¿Y qué sabes tú de esto? De las decisiones imposibles que las mujeres tenemos que hacer para sobrevivir. Sé que hay diferencia entre sobrevivir y destruir a otros en el proceso. Sé que usas tu potencial maternidad como arma en lugar de bendición. Y sé que incluso si ese bebé es de Rashid, no mereces el honor de criar a un Al Maktoum. Suficiente. La voz de Sheikh Khalid retumbó. Amira, te harás la prueba de paternidad mañana. Si el niño es de mi hijo, aseguraremos su futuro. Pero tú nunca serás. Y parte de esta familia. Ahora vete. Amira salió con lágrimas de rabia y el comedor estalló en murmullos. Rashid tomó la mano de Layla bajo la mesa, apretándola como si fuera su única conexión a tierra. Lastu mutaakidan ministikakilaki, susurró. No estoy seguro de merecerte. Lastu mutaakida ministikakilaka, falanak tashif maan. No estoy segura de merecerte a ti. Así que descubrámoslo juntos. 2 semanas después, los resultados de la prueba llegaron en sobresellado. Rashid lo abrió con Layla a su lado, sus dedos entrelazados. Negativo. El bebé no era suyo. La exhalación que salió de él fue como si hubiera estado conteniendo el aliento durante 6 años. Se acabó, murmuró. Finalmente se acabó. No se acabó, corrigió Layla suavemente. Solo está comenzando. Rashid la miró y en sus ojos había algo que ella no había visto antes. Esperanza pura, sin defensa. Ujibuki, dijo, las palabras cayendo como lluvia después de sequía. Sé que es demasiado pronto. Sé que dirás que es una locura, pero Layla Hassan, te amo. Amo cómo ves el mundo, cómo luchas por lo que crees, cómo me haces querer ser el hombre que ves cuando me miras. Lágrimas corrían por las mejillas de Layla. Ujibuka Aidan, susurró. Y tienes razón, es una locura, pero la mejor clase de locura. Yo también te amo. Él la besó entonces, dulce y profundo, un beso que sabía a promesa y futuro y posibilidad. Cuando se separaron, Rashid sonrió, esa sonrisa real que ahora le reservaba solo a ella. Cásate conmigo. Eventualmente, rió Layla, después de que realmente pasemos tiempo conociéndonos sin drama familiar. ¿1 mes? 6 meses? 3? Trato, dijo Layla sellándolo con otro beso. Pero primero hay un departamento de literatura árabe en Boston que necesita su nuevo ala de estudios culturales del Medio Oriente. ¿Su nuevo ala? Donación anónima que llegó ayer. 10 millones. Suficiente para expandir, contratar más profesores, crear programas de intercambio con universidades en el mundo árabe. Rashid la miró con inocencia exagerada. No tengo idea de qué hablas. Mentiroso, lo acusó con amor. Hermoso, generoso, imposible mentiroso. Tuyo, corrigió. Para siempre, si me quieres. Layla colocó su mano sobre su corazón, sintiendo el latido constante. Para siempre suena perfecto. 6 meses después, la boda fue íntima. 50 invitados en el jardín del restaurante Tanorin, donde todo había comenzado. La abuela Rabia lloró durante toda la ceremonia. Ahmed sirvió como testigo de Rashid, sonriendo con satisfacción de quien sabía que había tenido razón todo el tiempo. Layla usó un vestido que mezclaba tradición libanesa y elegancia moderna. Rashid estaba impecable en su top blanco, con el agal de su abuelo brillando. Cuando intercambiaron votos, en árabe, luego en inglés, honrando ambos mundos, no había un ojo seco en el jardín.
Anti-Bait, dijo Rashid, su voz quebrándose. Anti-Kul Malam Alam Anan. Kutuabhaz Anhu. Tú eres mi hogar, tú eres todo lo que no sabía que estaba buscando. Wa Anta Sakan, respondió Laila tocando su rostro. Al-Makan Al-Lad Yumkinun Fuyanakun Nafsdun Kauf. Y tú eres mi paz, el lugar donde puedo ser yo misma sin miedo. El jeque que había desafiado a una sala llena de extraños a hablar su idioma, había encontrado algo más valioso que palabras. Había encontrado a alguien que entendía el silencio entre ellas, el significado debajo de la superficie, el amor que trasciende la traducción. Y la profesora que había luchado toda su vida por pertenecer, había descubierto que el hogar no era un lugar o un idioma. Era una persona que elegía verte, conocerte y amarte completamente, locamente, para siempre. Fin.